abundantemente la vida de cada uno de ustedes, hermanos queridos. Vamos a disponer nuestro corazón, como siempre, a la palabra. La palabra de hoy nos va a bendecir, hermano. Le aconsejo siempre a cada sierva y siervo que tome su tiempo para escudriñar las escrituras con nosotros. Quiero hacer énfasis en este tema que lleva como título el carácter de un nuevo liderazgo. La razón por la cual estoy tratando con este tema es porque quiero mencionar una de las cosas que le tocó al apóstol Pablo desde la cárcel, animar a su hijo Timoteo sobre cómo levantar un nuevo liderazgo después de una gran crisis, después de una gran persecución. El apóstol Pablo le tocó hacer énfasis en el nuevo inicio de un liderazgo que de pronto él pensó que estaba firme, pero ese liderazgo, cuando el apóstol Pablo lo echaron a la cárcel, él terminó dándose cuenta que el liderazgo que él tenía no era lo suficientemente estable. Y yo creo que a todos los pastores nos pasa esto. Yo siempre trato de decirle a los pastores, no siempre usted va a terminar, o por lo menos usted va a avanzar con el liderazgo que usted inició. A veces, cuando vemos que ese liderazgo que se levantó con nosotros cuando iniciamos la iglesia nos abandona, puede entrar algún tipo de frustración, algún tipo de cuestionamiento. ¿Me habrá llamado Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, eso es lo que en esa dirección quiero ministrarles hoy a los pastores, cómo desarrollar carácter en un nuevo liderazgo, porque a veces nosotros empezamos la iglesia, empezamos el ministerio tomando lo que hay y sin tomar en cuenta el carácter del discípulo. Y creo que esa fue una experiencia que el apóstol Pablo tuvo y que también su hijo Timoteo experimentó en su ministerio. Entonces, vamos a leer estos versos que son la experiencia del apóstol Pablo contándole a su hijo Timoteo lo que estaba él enfrentando. Acá en segunda de Timoteo 4:16 al 18 dice las Sagradas Escrituras: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Diga esto: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, que no les haya tomado en cuenta. Yo no sé, amados consiervos, si de pronto acá hoy estemos algunos ministros experimentando algo similar, algo quizás que te esté tocando en este momento vivir. A veces sentimos tristeza cuando la gente que estuvieron a nuestro lado de pronto comienzan a desertar. Pero una cosa muy bonita que le dice Pablo a su hijo Timoteo: pero el Señor estuvo a mi lado. Y eso es lo que te quiero decir hoy a ti. A veces te puede dejar tu líder, tu diácono, tu asistente, pero el Señor no te va a dejar. Y esa es la bendición más grande que contamos nosotros, los que hemos sido llamados por Cristo, que siempre el Señor va a estar a nuestro lado. Y dice: y me dio la fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Y este es un testimonio, porque yo creo que, hermanos míos, nosotros tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, se vaya quien se vaya. El que tiene un llamado tiene que perseverar. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien hoy, pero usted tiene que seguir adelante predicando la palabra. Dice, dice, para que fuese cumplida la predicación y a todos los gentiles la oyesen. Así fui librado de la boca de león, y el Señor me librará de toda obra mala
y me preservará en su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y miren lo que el apóstol Pablo dice acá en el verso, capítulo 4, verso 9 al 11. Dice, procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Aquí está el apóstol Pablo expresando su sentimiento a su discípulo, diciéndole, ¿sabes qué? No creas que yo me siento bien, estoy pasando una dificultad, porque somos seres humanos. No podemos evitar a veces, hermanos míos, sentirnos agobiados emocionalmente, a veces sentimentalmente frustrados, pasando ese momento de dolor. Dice y añade, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, que si a Pablo le pasó, hermano, mire, ¿cómo no me va a pasar a mí? No le va a pasar a usted. Pablo, un gran siervo de Dios, un gran predicador. Sus discípulos en algún momento lo abandonaron. Y él dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Le quedó uno por lo menos. Y le dice Pablo a su hijo Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Estaba con una gran urgencia de llevar un equipo, de traer un equipo con él para que le ayudaran en esa obra. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Mire usted esto, me ha causado muchos males. ¿Se le parece a usted los procesos que ha pasado de pronto un líder? Unos que te dejan, pero otros que se quedan y en vez de ser tu apoyo, se comienzan comienzan a hablar mal del pastor, mal del líder. Y esto yo quiero hacer énfasis, hermano líder. Mire, cuando su pastor, su líder esté pasando procesos, crisis, yo quiero animarte a que no seas un Alejandro, a que no te conviertas en ese líder que critica, que denigra. Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos, pero le da un consejo a Timoteo, guárdate tú también de él. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos líderes, que hay momentos cuando líderes que han estado al lado del pastor comienzan a usar su boca para denigrar a su consiervo. Pablo le está diciendo a Timoteo, sabes que tú tienes que evitar, y esto se lo digo a ustedes, el día que usted esté al lado de un líder que comience a hablar mal de la visión de la iglesia, mal de las autoridades, usted tiene que evitarlo. Usted tiene que evitarlo. Pablo le está diciendo a tu hijo Timoteo, estos muchachos que estuvieron en el liderazgo conmigo me han sido de mucho tropiezo. Unos me han dejado, pero otros se han encargado de difamarme. Uno de ellos era Alejandro, de nombre Alejandro. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermanos míos, qué doloroso es cuando usted nos tiene el carácter de un discípulo y usted comienza a hablar mal de su pastor. Usted comienza a hablar mal de su autoridad. Créame que ahí no está Dios y usted está siendo usado por el mismo diablo para dañar y denigrar al hombre que Dios ha puesto en esa congregación o a la mujer que Dios ha puesto en esa congregación. Y yo quiero hoy, pues, hablarles acerca del carácter de un nuevo liderazgo. Quiero que por favor todos estén atentos para que podamos, con el favor de Dios, trabajar en este tema, el carácter de un nuevo liderazgo. Para los que vienen entrando, ahí está, el carácter de un nuevo liderazgo. Vamos a trabajar fuertemente en ese tema del carácter de un nuevo liderazgo. Y yo espero que usted esté listo con su cuaderno de notas, porque vamos a estudiar algunas cualidades que deben de tener el liderazgo que está siendo punta de lanza en el ministerio donde usted está sirviendo. Ya leímos entonces la experiencia del apóstol Pablo debido a este colapso de la persecución, debido a esta situación de Pablo que lo echaron a la cárcel. Todo el liderazgo que estaba con
Timoteo en la iglesia de Éfeso, donde había sido dejado, desertó. Y aparentemente Timoteo entró en una crisis porque era un muchacho nuevo que lo habían dejado de pastor. De allá que pastor, ¿no? No se va a sentir desanimado, triste, que la gente lo haya abandonado, que algunos se hayan ido y encima de eso otros comiencen a criticarlo, a denigrarlo. Eso es lo más triste que puede haber y todos los pastores pasamos por ahí. Entonces Pablo, desde la cárcel, él comienza a fortalecer la vida de ese joven ministro. Entonces, cuando usted lee el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, vaya al capítulo 1, por favor. Ubíquese usted en su Biblia en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Yo lo estaba leyendo aquí ahorita y estaba viendo a Pablo en el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo en mis mayores y con limpia conciencia, de que no ceso de orar por ti. El capítulo 1 de Segunda de Timoteo es Pablo con su joven pastor que había sido puesto en la iglesia de Éfeso, tratando de levantarle el ánimo y le dice, deseo verte y acordarme de tus lágrimas. Óigame, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero él está sintiendo en su corazón lo que su hijo Timoteo está pasando, porque toda la gente, todo el liderazgo se le ha ido a Timoteo, como también a Pablo se le ha ido todo el liderazgo y está solo. Y él le hace hincapié, trayendo a mi memoria la fe no fingida de tu abuela, de tu madre, de cómo tú fuiste empoderado, fortalecido por esa palabra. Y le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le está diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Ahí tenemos en el capítulo 1 de 2 Timoteo, tenemos al apóstol Pablo entonces ayudándole a Timoteo a fortalecer su identidad, a fortalecer su autoestima. Y es que, hermanos míos, cuando usted entra al ministerio y enfrenta pruebas, a veces nos preguntamos, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios, que yo me equivoqué en el llamado? Y comenzamos a cuestionarnos. Entonces Pablo trabaja con Timoteo y trata de levantarle el ánimo. Bien, eso es como la introducción que quería darte. Y ya en el capítulo 2, que es el que vamos a estudiar, me gustaría empezar diciéndote lo siguiente. Normalmente nosotros ponemos líderes por su carisma. Y yo quiero decirte que el carisma levanta. Definitivamente el carisma levanta, pero el carácter sostiene. El carácter sostiene. Y eso es una de las cosas puntuales que todo pastor de iglesia debe de tomar en cuenta. No elegir un liderazgo porque tiene talento, porque tiene habilidades, porque tiene carisma. Guarda esto en tu memoria. El carisma levanta, pero el carácter sostiene. Eso es clave. Y cuando viene la prueba, es que nuestro carácter es sometido a esa tensión. Cuando las cosas están bien, hermanos, nuestro liderazgo está bien, ¿ok? Pero cuando vienen pruebas, cuando vienen adversidades, es ahí donde el carácter de nuestros líderes es probado. Y yo quiero que usted se rodee de gente con un carácter maduro, con una solidez. Y eso es lo que voy a trabajar esta noche con ustedes, intentando dejarles algunos consejos prácticos que nos van a ayudar a fortalecer ese nuevo liderazgo. Y yo hago una pregunta, ¿podremos contar con usted como líder en los tiempos de crisis, hermano? Hágase esa pregunta usted. ¿Podrá contar su pastor con usted, hermana? ¿Podrá contar su pastor con usted, joven, cuando viene el zarandeo, cuando viene la prueba, cuando viene el movimiento? Y eso, pues, no lo podemos predecir,
pero sí tenemos que cuestionarnos nosotros cómo sería yo o sería usted cuando viene el momento de ese sacudión y de esa situación. Tus palabras convencen, hermanos, pero tu testimonio arrastra. Entonces, las palabras convencen, pero es el testimonio el que arrastra. Nunca se deje impresionar de las lindas palabras de un líder, de una persona. Vea su testimonio, cómo es realmente ella o él cuando están siendo probados, cuando están en medio del fuego de la prueba. Allí es donde realmente se manifiesta el carácter de lo que somos. Alguien dijo en una ocasión, usted nunca conocerá el sabor de una naranja, sino hasta que lo apretan. Hasta que lo apretan, usted se da cuenta si es amarga o está agria o está dulce. Eso es importante que usted lo valore en el liderazgo, porque solo cuando viene la prueba es que ahí es que el liderazgo saca a relucir. Por eso yo creo que todo líder pasa procesos. Yo creo que es necesario. Hay ocasiones cuando yo veo que el líder está siendo procesado y yo veo que la prueba está viniendo de parte de Dios, ese proceso lo está poniendo Dios para el crecimiento de ella o de él, y yo lo que hago es orar, porque en el capítulo 1, Pablo está desde la cárcel llevándole a su hijo Timoteo, y ya lo leímos, que había sido establecido en el pastorado, pero ahora se encuentra sacudido por la persecución que hubo a Pablo y el encarcelamiento que hubo. Pues Timoteo se siente desanimado y Pablo desde la cárcel le dice: estoy deseando verte, recordando tus lágrimas para llenarme de gozo. Míreme, una cosa muy importante, hermano. Pablo no estaba diciéndole: ay, pobrecito, mi hermanito, ay, cómo lo lamento. No, le está diciendo: estoy recordando tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso es poderoso, porque a veces nosotros nos volvemos muy maternos cuando el liderazgo entra en una prueba. Es como cuando la madre quiere proteger a su hijo de los procesos de la vida. Debemos de acompañar a nuestros hijos, pero nuestros hijos requieren pasar procesos, porque ese es parte de su carácter donde va a ser formado. Es cuando nosotros necesitamos saber de que estamos formando un discípulo. Hay ocasiones cuando yo he ido a visitar a un discípulo y de pronto pues yo llego, oro por la persona, pero no mezclo mis emociones, porque yo sé que hay procesos que yo no lo puedo evitar, porque son los procesos de Dios que le están dando el crecimiento a ese hombre en el carácter, o a esa mujer. Ahora, en el capítulo 1, Pablo fortalece a Timoteo diciéndole: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, trae a la memoria la fe no fingida de tu abuela y de tu madre, no tengas temor, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, Pablo fue con palabras concretas a ese joven ministro que había dejado en Éfeso. Pero en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 2, es donde encontramos los consejos del apóstol Pablo para formar el carácter de los nuevos líderes de la iglesia, porque ya los viejos se fueron. Uno se fue para Decápolis, otro para Dalmacia, otro para Tesalónica. O sea, y unos se quedaron ahí, pero haciéndole la vida imposible al apóstol. Ok, entonces, amado mío, mire, aquí vamos a aprender algunas cosas claves, y yo quiero que usted las anote, por favor, porque esto te va a ayudar definitivamente a formar un nuevo liderazgo. Aleluya, se lo voy a repetir. Mire, voy a darle consejos prácticos que le van a ayudar a usted a formar un nuevo liderazgo. Y aquí encontramos el primer consejo que te quiero dar. El capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo trata con la paternidad de Timoteo, trata con la paternidad de su hijo Timoteo, y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto se ve sencillo, hermano,
Pero cuando usted estudia la vida de Timoteo, Timoteo venía con un problema de identidad porque había crecido más que todo con su abuela y su madre, con un padre descuidado que nunca trabajó en la identidad y el carácter de su hijo Timoteo, sino que Pablo viene, lo encuentra, lo mira, ve a ese muchacho con ministerio y liderazgo y de una vez comienza a trabajar su paternidad. Y póngame atención al consejo que yo le voy a dar. Para formar un nuevo liderazgo, nosotros tenemos que asegurarnos que la gente que estamos formando han nacido a la visión de la casa, tienen paternidad revelada, porque uno de los errores más grandes que yo he visto en el ministerio a lo largo de estos años es que mucho pastor trabaja con líderes que no tienen compromiso con la visión, que no han nacido a la visión de la casa. Y no hay nada más terrible, hermanos, que es intentar hacer ministerio con alguien que no carga revelación de la paternidad. Usted puede trabajar seguro con un liderazgo que ha nacido, que tiene revelación y paternidad en su corazón. Esto es más profundo de lo que usted se imagina, que lo que yo he visto es que hay gente que viene a la iglesia, está en la iglesia, sirve en la iglesia, pero con una agenda guardada en su bolsa. No tienen compromiso, no tienen un sentimiento de paternidad ni por la casa que se llama iglesia, ni por la visión y mucho menos por el pastor. Entonces, cuando no se revela esa paternidad en la vida de un ministro, puede tener mucho carisma, puede tener mucho deseo de servir, pero usted necesita, hermana mía, óigame bien, el líder tiene que experimentar 3 nacimientos. El primer nacimiento es el nacimiento biológico. Usted tiene que nacer biológicamente para existir. Número 2, usted tiene que nacer de nuevo para ser un líder. Usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber experimentado un nuevo nacimiento para que el Espíritu de Dios lo use. Y número 3, usted tiene que nacer a la visión de la casa. Usted tiene que nacer a la visión de esa iglesia. Usted no puede ser un extranjero en esa iglesia. Usted no puede ser un foráneo con su pastor, porque hay gente, hermano, que nunca calzan con la visión de la casa. Van a la iglesia porque los llevan o van a la iglesia porque tienen un privilegio ahí de tocar la batería, de tocar un piano, de cantar, pero nunca están comprometidos con la visión. A eso yo le llamo extranjeros. Son pasajeros. Están mientras ocupan un cargo, cuando usted se los quita, ellos se van. Entonces, es importante que usted comprenda que para poder formar un liderazgo sólido necesitamos que ese líder nazca. Y yo creo que esta es la prueba, esta es la prueba que le tocó a Timoteo y seguro le tocará a cada ministro de Chequiná. Formar un nuevo liderazgo cuando otros se han ido. Ahí la palabra hijo es tecno, que significa hijos formados maduros. No es hijos biológicos, sino hijos formados maduros. Y quiero decirte, sin importar tus dones, sin importar el ministerio que tengas, sin importar el liderazgo que tengas, la pregunta que yo tengo para ti hoy, ¿tú has nacido a la visión Chequiná? ¿Tú sientes en tu corazón que perteneces a esa casa con ese pastor? ¿Estás comprometido y se te puede tratar como un hijo, o sencillamente tú eres una persona que estás de pasada por esa iglesia Chequiná? Gracias, Jorgito. Yo quiero decirte, hermano, que no se puede pretender un desarrollo ministerial cuando no tenemos definida la paternidad en la iglesia, en la casa, en el ministerio. Nunca olvides que primero eres hijo, que naces de nuevo y luego debes de nacer a la visión de tu pastor. Hasta que a ti no se te revele paternidad, tú no vas a poder entender, hermanos, lo que es un hijo. Un hijo espiritual ha nacido a la visión de la casa y carga identidad ministerial. Ese hijo espiritual está listo para pelear cualquier batalla
porque él carga identidad. Cuando usted tiene revelada la identidad espiritual en la casa donde usted se congrega, usted está listo, usted sabe, donde quiera que va, usted orgullosamente dice, yo soy Chequiná, yo soy miembro de esta iglesia. Usted no anda evadiendo ni anda escondiendo algo en su bolsillo, diciendo, no, pues yo voy ahí, pues yo me congrego, pero usted carga identidad y sabe diferenciar entre honra y amor. Porque tú puedes amar sin honrar. Una de las cosas que yo a veces soy un poco duro al decirlo. Mire, hermano, el pastor más que tus besos y abrazos, más que tus cositas bonitas y tus regalitos, el pastor ocupa que tú tengas revelación de honra. Porque usted puede amar a su padre y no honrarlo. Ay, Señor. Usted puede amar a su pastor y no honrarlo. Y Dios no te pide que honre a tu padre. Dios no te pide que ames a tu padre. Dios te pide que honres a tu padre. Porque la honra está por encima del amor. Cuando tú honras a tu pastor, no solamente lo amas con un sentimiento, sino que lo honras con tu testimonio, lo honras con palabras, lo honras con acciones, lo honras con presente. Esa es honra. Hay hijos que dicen, ay, yo amo a mi papá, pero le faltan el respeto, pero no le obedecen. Pero el papá le dice, hijo, arregla tu cama y nunca lo hacen. Eso no es honra. Y hay miembros que viven pegados al pastor o a la pastora, pero cuando la pastora está ausente, comienzan a hablar mal de ella. Eso no es honra. Tú puedes abrazar a tu pastor y hacer muchas cosas como sabemos hacerlo nosotros, manifestar afecto, pero sin honrar. Y no, Dios no te pide a ti que honra a tu pastor, dice la Biblia, porque ellos han de dar cuenta de tus almas. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor dijo, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, el hijo se conoce por la honra, por la honra, por la honra. Habla bien de su padre, representa bien a su padre, da amor y afecto a sus padres. Eso es honra. Representa dignamente a su iglesia, representa dignamente a su pastor, habla bien de la visión, está comprometido con la visión de la casa, no está ausente cuando le da la gana, está presente con sus ofrendas y sus diezmos, es el primero cuando se levanta una ofrenda para la iglesia, no anda evadiendo que cómo hago para no dar, que no me vean, ¿me entiende? Es la persona que no carga, que no se le ha revelado honra, usted lo va a ver en esa condición, siempre está ausente en su ofrenda, siempre está ausente en la fidelidad de su diezmo. Él puede irse para otro lado, hacer cualquier otra cosa con su dinero, pero a su iglesia no le contribuye. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, que Dios se te revele hoy y tú puedas ser un ministro, un líder de honra. La otra cosa que un hijo nacido a la visión es, un hijo acepta corrección. Tú vas a saber cuándo naciste a la visión de la casa, cuando tú estés dispuesto a que tus pastores te corrijan. Algunos de ustedes, sus pastores les llaman la atención y ya están haciendo maletas para irse para otra iglesia. Ya están ausentes de los cultos porque no eres hijo, eres extranjero, eres extranjero. Ay, Dios. Eres extranjero, no eres hijo, porque un hijo se le corrige y él no renuncia a la paternidad porque su papá lo corrigió. Se puede sentir enojado en el momento, pero luego viene y le dice, papá, perdóname, tienes razón, son mi padre. O aunque no haya tenido la razón, aquel muchacho vuelve con su rostro de nuevo en alto, porque él es su padre. Pero cuando tú nos cargas revelación de la paternidad, por eso es que no se puede hacer iglesia con gente que no ha nacido a la visión. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de darle una lección, lo tratas de corregir, esa persona se te levanta, se te enoja y lo más seguro es que se te va, porque no tiene revelación. No puede pasar ningún proceso
en la iglesia, porque ahí inmediatamente renuncia a su liderazgo, renuncia a su casa. Y entonces ese es uno de los graves problemas en los que nosotros tenemos que trabajar en un nuevo liderazgo, establecer identidad. Hermano, la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo corrige, lo corrige. Y yo creo que yo anoté, solo los hijos maduros saben que la corrección es el más alto nivel del amor. ¿Lo ves ahí? Anótalo en algún lado de tu Biblia. Solo los hijos maduros saben que la corrección es el más alto nivel del amor. Ah, pero si eres inmaduro, no me aman, todos me odian, me voy de la iglesia, no vuelvo a la reunión. ¿Qué le pasa a la pastora Yami? ¿Qué le pasa al pastor Rufino? ¿Por qué me corrige? ¿Por qué me habla así? Ese es el problema de trabajar con gente que no ha nacido a la visión. Y te voy a decir, amado líder, esto te va a sonar un poco fuerte, pero si tú cargas un problema de rebelión contra tus autoridades, tú cargas una maldición a donde vayas. Mejor no te lo puedo decir porque yo no te puedo engañar. Si tú eres una persona que carga rebelión en tu corazón contra tu autoridad, no serás de bendición a ningún lado donde vayas. Porque la rebelión es una maldición. Y te voy a decir acá para que te ubiques. Si tú tienes problemas con autoridades, si tú tienes problemas con autoridades, tienes problemas con el policía, tienes problemas con el maestro, tienes problemas con las autoridades locales, donde quiera que ves una figura de autoridad, sentís el choque. Mírame, mírame, mírame. Te voy a decir cómo son las cosas. Tú necesitas liberación. Tú necesitas liberación. Tú cargas algo extraño en tu vida que no viene de Dios. Y es mejor que tú agarres esto y lo pongas en oración para que el Señor te libere de esa maldición. Porque hay gente que donde quiera que ven la figura de la autoridad, la repelen, la confrontan, la rechazan, siempre anda chocando con cualquier autoridad. Tú cargas una maldición y no eres de bendición a ningún lugar donde vayas. Tenés que soltar ese asunto ahí. Tenés que limpiar tu vida de eso. Si te estoy hablando a ti, es porque quiero ayudarte. Quiero ayudarte. Te dije tres cosas. Uno, el mayor nivel del amor es la corrección. Si una pastora o un pastor te corrige es porque te ama. Es porque no quiere que tú seas un rebelde y andes haciendo daño y que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Dos, te estoy hablando a ti que donde quiera que vayas, si tú huyes con un problema de autoridad, si huyes de tu iglesia porque te corrigieron, donde tú vayas, tú llevas esa maldición. Si no lees tu Biblia, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Estamos claros? Como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, ¿cómo te ve Dios si sos rebelde con tu pastor? Como un hechicero, como un adivino, como alguien que practica brujería. Así es considerado una persona. Puede hacer muchas cosas, puede que Dios lo use, pero ahí se mueve un espíritu extrañísimo. No es el Espíritu Santo lo que se mueve. Por eso tienen que tener cuidado ustedes cuando reciben gente que viene de otra iglesia y que Dios lo usa. No, no, no. Usted no me venga con otra cosa. Una persona puede tener carisma y puede tener dones, pero andar en rebelión contra su autoridad. Y lo que anda ministrando es un espíritu extraño, es un espíritu de hechicería, un espíritu de extrañísima. Eso es lo que muchos líderes andan ministrando en las iglesias, porque aquí un pastor lo corrigió, se fue para la otra iglesia, el pastor lo puso de una vez sin preguntarle a ese pastor por qué ese líder se fue. Y ese es el problema que tenemos en las iglesias hoy. Entonces, número 3, te dije que cuando usted choca con la autoridad,
llámese policía, llámese director de escuela, llámese profesor, llámese pastor, llámese esposo, cuando usted choca con autoridad, usted tiene un problema espiritual serio que amerita liberación. Se lo dije, amerita liberación. Cuando usted no puede resistir la autoridad y usted está en serios problemas espirituales. Pero bien, voy a salir de acá porque yo los veo serios a ustedes ya. Entonces, hermanos míos, ¿qué trato de decirles a ustedes acá? Trato de darles ahora el segundo consejo. Probablemente el tiempo no me alcance para todos los consejos que les voy a dar, pero voy a darle por lo menos dos. Dice el apóstol Pablo, el segundo consejo para formar un nuevo liderazgo, según de Timoteo 2:2, fidelidad y competencia. Cuando hablo de competencia, que sea competitivo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Fieles. Míreme, hermano, no se rodee de gente que no es fiel. De hecho, que yo he estado usando un verso de Apocalipsis para mencionar, para ilustrar este punto de la fidelidad. El Señor Jesús empieza hablando acerca de la guerra que hay, la guerra espiritual. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí añade, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes están al lado del Señor? Diga conmigo, los llamados, los elegidos y los fieles. ¿Cuál es el error más grande de nosotros? El querer trabajar con gente, hermano, que no carga en su espíritu fidelidad. Usted tiene que revisar el liderazgo. Usted tiene que pasar, pastor, pase por los libros de la iglesia y vea qué gente tiene en el altar. Vea qué tan fiel es ese líder en las reuniones. Vea qué tan fiel es en los retiros. Mire, si usted me está diciendo a mí, mire, pastor, es que yo tengo dificultad. Mire, hermano, un líder fiel, hace hasta lo imposible por estar en el lugar donde su pastor lo convoca. A mí usted no me puede decir a mí, pastor, es que fíjese que mis hermanos, no me venga a mí con excusas, porque yo sé lo que es hacer lo posible y hasta lo imposible, hacer arreglos y desarreglos para poder cumplir. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Cuando usted carga fidelidad, usted hace arreglos y desarreglos para cumplir con una orden que su autoridad le ha puesto. Si usted es de los líderes que siempre anda faltando a los retiros, que siempre anda faltando a las reuniones y que pone cualquier excusa y que usted se las cree solito, a mí usted no me la va a meter así fácilmente la historia suya, porque yo sé que si un supervisor está delegado en una iglesia y trabaja con tiempo, va a tener la matrícula no solo para él, sino para su liderazgo, si es fiel. Si ese líder es fiel, va a estar puntualmente en la reunión, va a estar puntualmente conectado porque es fiel, tiene el código de la fidelidad revelada. Y a mí me encanta cuando el Señor habla de sus discípulos. Él dice acá, dice en Lucas 22:28, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Oigan, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, porque la fidelidad es probada en el momento de la crisis. A Jesús lo querían tocar todos. Cuando Jesús predicaba en el desierto, desde la barca, todos querían tocarlo. Pero cuando vino la prueba, todos lo dejaron. Porque la gente que andaba detrás de él no era por fidelidad, sino por los panes y los peces. Porque todo estaba bien, habían milagros, estaba todo bien. Usted debe saber, hermano, que la fidelidad se prueba cuando estamos en la prueba. Por eso te hice la pregunta, ¿podremos contar contigo, amado líder, en el momento de la crisis? ¿Podemos contar contigo cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad?
porque es ahí donde somos nosotros probados en la fidelidad. El Señor pudo decir, ustedes estuvieron conmigo en el momento de la prueba. Y muchos de los discípulos lo abandonaron, pero otros se quedaron con el Señor, anduvieron con Él en el momento más doloroso de su vida cuando iba cargando la cruz. Y por eso la fidelidad, hermano, la fidelidad siempre tendrá recompensa. Y por eso usted lee, y por eso el Señor le dice, los pondré sobre naciones, los pondré a reinar, a gobernar sobre naciones. ¿Quiénes son los que deben de estar con privilegio en el liderazgo de una iglesia? Los fieles, no los infieles. ¿Quiénes son los que deben de subir a ministrar un altar, un instrumento? Los fieles, no los infieles. ¿Quiénes son los que deben de estar sirviendo en un ministerio? Los fieles, no los infieles. Esos son los que tienen que estar. ¿Quiénes son los que están delante del Señor? Los llamados, los elegidos y los fieles. ¿Quiénes estuvieron con el Señor? ¿A quién Dios puso sobre naciones? A beber de la mesa en su reino, a sentarse en los tronos y juzgar a las tribus de Israel, los que estuvieron con él, los que fueron fieles en el tiempo de la crisis. Esos fueron los que el Señor está diciendo, a ustedes los pondré. Y me gusta también, con tiempo pueden leer Primera de Crónicas 12:18, porque aquí tenemos la historia de David. Cuando David estaba huyendo de Saúl, dice la Biblia que vinieron muchos, desertaron del ejército de Saúl y llegaron a la cueva donde estaba David. Y David salía a la cueva y David les preguntaba, ¿ustedes vienen a donde mí para paz o vienen para entregarme a mis enemigos? Y David estaba muy preocupado por la gente que le estaba rodeando. Y yo quiero decir a los pastores, usted debe de tener un alto índice de perspicacia, de análisis, de discernimiento con la gente que usted se rodea. Parece natural lo que le estoy diciendo, pero usted tiene que saber quiénes son las personas que están a su alrededor. David no estaba muy convencido de la gente que estaba llegando y él estaba filtrando a cada persona a la puerta de la cueva. Ustedes vienen a donde mí para unir su corazón conmigo, para trabajar en esta visión conmigo, o vienen para entregarme a mis enemigos. David era consciente que se podía infiltrar gente. Y entonces dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre Amasaí. Vino el Espíritu Santo sobre Amasaí, jefe de los que estaban ahí, de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, aleluya, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y ahí ocurrieron tres cosas. Mire lo que hay ahí en ese versículo. Número 1, el Espíritu Santo siempre va a venir sobre los fieles. Amasaí, cuando usted estudia la vida de él, era un hombre que siempre fue fiel a David. Y el Espíritu Santo lo pudo vestir con su espíritu para fortalecer la fe y la confianza de David. Número 2, siempre, y dice que pues él te ayuda y David lo recibió. ¿A quién le recibió David? A los fieles. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Amasaí, entonces David pudo abrirse y conectarse con esa gente. Tú tienes que tener convicción y seguridad con quién te vas a rodear. Y número 3, los puso de capitanes. Deléguele siempre liderazgo a la gente fiel, no a la gente que no es fiel. Espero que esto, hermanos míos, estos 2 puntos de los no sé cuánto que tengo, te puedan ayudar. Esta es la primera parte de esta charla. Nos vemos en la próxima lección. Pero espero que te ayude a tener una mayor comprensión de cómo debe de ser el liderazgo nuevo que estamos formando, que estamos poniendo al lado nuestro a desarrollar la iglesia. Le hablo a ustedes, pastores, pastor Rufino, pastor David, pastor Víctor, a todos los pastores que están acá. Es importante, Luis, mi hermano Luis, que usted tenga claro, mi hermana Sayira, mi hermana Francis, que ustedes tengan claridad de esto, pastor Carlos Alonso en Chequiná, Columbo, que usted tengan claridad de esto, pastora Aida, pastora Mercedes, que podamos entender esta revelación, pastora Marisol, pastora Marixa, pastora
Es importantísimo, Pastora Lorena, que nosotros revisemos realmente el liderazgo que tenemos parado en los altares, si realmente son gente fiel, si realmente son personas fiables, hermano, o realmente están ahí las personas que no deben de estar ocupando un liderazgo. Te he hablado dos cosas puntuales. Número uno, te hablé de la revelación de la paternidad espiritual. Hermano, tu pastor no es un empleado y no es tu hermano y no es cualquier persona, es una autoridad espiritual que Dios puso ahí para que tú la honres. Y no me venga a hablar, a decirme que tú amas a tu pastor y no lo honras, porque Dios no nos manda a amar, nos manda a honrar. Y cuando tú tienes la revelación de la honra, te vas a morder los labios cuando vas a hablar algo que vaya en contra de esa autoridad, porque carga revelación de honra. Y la honra, hermanos, a un padre es lo que Dios va a recompensar. La Biblia dice, para que te vaya bien y sea de larga vida. Ponga atención a esto. Por cada deshonra que usted hace a una autoridad, su vida se le acorta. Por cada deshonra que usted hace a su padre, sus años se le acortan. Y por cada deshonra que usted haga a su pastor, su vida se acorta. Porque el Señor dice, para que sea, honra a tu padre y a tu madre, para que sea de larga vida. Por cada deshonra que usted hace, se le cierra una puerta, se le cierra otra puerta, porque dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Entonces, yo no quiero estar en una posición donde los cielos están cerrados por deshonra, las puertas están cerradas por deshonra. Entonces, todo líder que está acá, le ruego de todo corazón que ustedes hoy, hermanos, carguen en su espíritu esta revelación, lo lleven con ustedes y lo pongan en las manos del Señor. Estamos en el tema cómo formar un nuevo liderazgo. Si los que ya te rodean no son hijos, son extranjeros, entonces empieza a trabajar con los hijos de la casa. Empieza a traer a esos hijos el ADN que está en tu espíritu. Forma un nuevo liderazgo. Si tú sientes que los que tienes ahora no respetan, no obedecen, entonces comienza a meterte en la cabeza que así como Pablo y Timoteo tuvieron que empezar de nuevo, a ti te toca levantar un nuevo liderazgo. Es que mire que empezaron conmigo, no importa. Tú no puedes edificar un crecimiento de una iglesia con gente que no carga revelación de paternidad. Número dos, no puedes trabajar con gente que no es fiel, porque si tú no eres, si tú no cargas, no trabajas con gente fiel, cuando los vayas a corregir, ellos se van a ir. Cuando tú les pongas una responsabilidad o le quites una responsabilidad, ellos van a renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con cada ministro, con cada siervo y con cada sierva en esta hora, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre, formando el carácter de nuevos líderes, Señor, que van a estar al lado de su pastor, de su pastora, siendo obedientes, siendo hijos espirituales, como Pablo le dijo a su hijo Timoteo. Señor, te ruego ahora, Padre, que se revele paternidad, que se revele honra en el corazón de cada líder, Señor. Ese líder, Padre, que ha estado tocando autoridad, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús limpie sus manos, limpie su lengua, limpie su mente y lo libere de toda maldición de rebelión que hay en su vida, Padre, y que comience a alinearse en respeto y honra a sus autoridades para que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan sobre su vida. Oro por los fieles, Señor, para que caminen en integridad, Señor, amando a Dios, amando a la visión, amando a la iglesia, honrando, Señor, en todo, Señor, la casa donde son alimentados espiritualmente. Te ruego, de Espíritu Santo, que bendigas en una manera sobrenatural la vida de todo este ministerio, Padre, que día a día está conectado con nosotros para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Los bendigo, hermanos míos.